las tres universidades fundamentales, principales de Castilla, tenían una matriculación de 11.000 alumnos, el doble que todas las universidades francesas e inglesas juntas. Yo creo que ese es un punto fundamental, entender la llegada de los Borbones y relacionarlo con la leyenda negra. Felipe II, ese maldito, etcétera, que le llaman, crea la Academia de Matemáticas, y la Academia de Matemáticas está dirigida por Juan de Herrera, el arquitecto. Empezamos por ahí, que los señores de la Ilustración no se dan cuenta de que realmente su vida está determinada absolutamente por ese cambio del calendario que se hizo en Salamanca. ¿Eso no es ciencia? ¿España tuvo un atraso científico? ¿El catolicismo es la causa de un atraso español? ¿Fuimos el único país con Inquisición? ¿Qué avances científicos tuvimos en el siglo XVI? ¿España reformó el calendario? ¿Los Borbones denostaron el legado de los Habsburgo? Hoy nos sumergimos en un vídeo básico para conocer el alcance de la leyenda negra contra España, de la mano de uno de los expertos que primero alzó la voz hace ya 15 años, Alfredo Vilchez. Saquen papel y boli, porque esta entrevista promete. Surgen a partir de la idea de una élite que dirigen al pueblo y el pueblo va detrás. Con todo lo que hemos hablado, yo creo que su libro es una buena muestra o una buena respuesta, mejor dicho, a todos estos tópicos que hemos estado hablando, y pienso que por eso animo a todos los que nos estén viendo a que le echen un ojo, a que miren a ver si les apetece comprarlo. Les voy a dejar por ahí abajo el link en la descripción, porque yo creo que podríamos decirnos, Alfredo, que es una respuesta, ¿no? También, o tener argumentos, por así decirlo, para cuando alguien hable de... Sí, siempre es una respuesta, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Pero como respuesta, siempre que hable de él, quiero terminar. Sí, claro. Quiero terminar con una auténtica respuesta, que es la carta al señor de Morvilliers, que es una especie de resumen. Sí. Si puedo. Sí, claro. Si puedo leerlo. Bueno, el señor de Morvilliers, pues ya hemos comentado, que fue el que dijo aquello de que se debe a España, ¿no? Pongo aquí el texto en francés y también el texto castellano, ¿no? Y entonces empieza la carta. Estimado señor, es decir, señor de Morvilliers, ya sé que usted vivió entre 1740 y 1789 y que no puede leerme ni responderme hoy, pero permítame elegirle como símbolo de que las luces no siempre ilustran, sobre todo si son negras. Supongo que de vivir en estos momentos, le gustaría eso de que le consideraran como símbolo de algo, porque los sabios no necesitan sentirse admirados, pero los necios sí. Y de estas últimas características estuvo usted sobrado. Dice en su artículo Spang, en la Enciclopédie Méthodique, y ahí está el texto de lo que dice él, ¿no? Uh-huh. Y la carta le responde: si se remonta a tantos siglos atrás, quizá una de las cosas importantes que hizo España fue evitar que usted tuviera que hablar árabe. Que sí, que Carlos Martel frenó a los primeros musulmanes en Poitiers, pero aquellos árabes no sabían dónde iban. Y en cambio, el derrotado de las Navas de Tolosa había prometido que su caballo abrevaría en el río de Roma. Y aún más cerca de usted, hubo otra ocasión que le libró de tener que escribir su artículo en Aljamía, Lepanto. Pero dejemos las cuestiones políticas y bélicas y vayamos a las culturales y científicas, que son las que parece que se refiere fundamentalmente su artículo. Le hablaré solo de unas cuantas cosas por no cansarle demasiado. Sé que no se puede cansar porque está muerto, pero como le dije al principio, ha sido usted un símbolo para muchos durante muchos años, y a sus ilustrados lectores me dirijo en realidad. Para empezar, como usted podría haber recordado si la luz de su siglo no le hubiera cegado, el mundo había cambiado radicalmente porque se había descubierto un nuevo continente. Y lo había hecho un país que en pocos años había sido capaz de asimilar el cambio
de una estrecha dimensión medieval, territorial y localista a otra plenamente renacentista, global y universalista, creando todos los medios científicos y humanos para gestionarlo bien desde el principio y mantenerlo durante 300 años. ¡Válgame Dios! Con el país enfermo y aletargado. Se permitió ignorar una nación que supo concentrar y superar todo el progreso técnico, astronómico, geográfico, naval y matemático en un organismo rector como la Casa de Contratación, y que generó y conservó una documentación en la que todavía se basaban en su tiempo y se siguen basando muchas investigaciones de otros países. A una nación en la que se imprimieron los 3 primeros trabajos de navegación atlántica del mundo, que sus compatriotas y otros no dudaron en copiar múltiples veces. A propósito, ¿se paró a pensar que mientras usted escribía su nefasto artículo, estaban 2 españoles, Jorge Juan de Santa Cilia y Antonio de Ulloa, midiendo el meridiano terrestre en una expedición financiada por la misma empresa que también financiaba la Enciclopédie Méthodique, para la que usted escribía sus ignorancias, y que, precisamente por esa medición, 50 años después se definiría el metro como unidad de medida y lo guardarían ustedes en París? ¿O no considera esto como ciencia? Le convenía haber conocido todo esto antes de decir tonterías, ¿no cree? Pero sigamos con lo del progreso al que me iba refiriendo antes. Como consecuencia de ese esfuerzo, España llevó a cabo la primera circunnavegación de la Tierra, estableció la viabilidad de una ruta comercial en el Pacífico y creó una moneda global que fue la base de un comercio mundial durante 300 años. ¿Decía usted que a España no se le debe nada? Con sus afirmaciones, tampoco parece saber el tiempo en que vive. Para cuando usted lucubra, hace ya 200 años que los científicos de la Universidad de Salamanca, por encargo papal, habían cambiado el calendario. No le sirve de excusa el que hasta su siglo no lo hubieran aceptado los países protestantes, Alemania, Suiza, Suecia, Finlandia, etc., con argumentos tan científicos como el de Kepler, que reconocía el trabajo de Salamanca, pero no lo aceptaba por no estar en consonancia con el Papa. Por cierto, hablando de ciencia, ¿sabía usted que en esa universidad del calendario, Salamanca, se incluía en 1562 como asignatura una teoría que había cambiado el panorama científico, la teoría heliocéntrica de Copérnico, y que en la Sorbona, la universidad de su sin duda querida París, en 1587 todavía se decía que las teorías de Copérnico debían extirparse igual que las herejías? ¿Por dónde andaba la ciencia entonces? Y ya que hablamos de Salamanca, oyó de que en la llamada precisamente Escuela de Salamanca se pusieron las bases del derecho internacional, del derecho de gentes y de la economía del libre mercado. ¿Le sonó? ¿No? Pues debería haberle sonado, porque mucho antes que sus ilustrados filósofos, en Salamanca defendieron que el hombre es libre, que el monarca solamente debe ser aceptado si trabaja a favor del pueblo, que es quien realmente detenta la soberanía, y que el hombre, por ser libre, tiene derechos inalienables. Pero a España no se le debe nada, ¿verdad? No sé cómo andaría usted de ética y moral, pero se permitió desdeñar a unos gobernantes que por primera vez, y hasta ahora única vez en la historia mundial, supieron detener un proceso de conquista hasta saber si filósofos y teólogos consideraban que estaba moralmente permitida esa conquista. Antes de redactar su artículo, no leyó nada sobre Bartolomé de Carranza, Domingo de Soto, Melchor Cano, Ginés de Sepúlveda o su controversia de Valladolid. Poco documentado andaba, señor Morvillier, para atreverse a hacer las afirmaciones que hizo. Y si nos ponemos a detallar las 700 ciudades fundadas en América en el siglo XVI, las 39 universidades creadas en 3 siglos, o los 325 hospitales del siglo XVI sobre un total de 649, ¿podría decirme cuántas de las 3 cosas creó Francia en los territorios que colonizó? Podría seguir hablándole de Jerónimo de Ayans y su creación de la máquina de vapor mucho antes que Sabri o Guaya,
de la primera expedición científica del mundo, del primer jardín botánico, del primer tratado de urología, del descubrimiento de la circulación pulmonar de la sangre, del hallazgo de la primera proyección cilíndrica en cartografía que luego se atribuyó a Mercator, de la multitud de expediciones geográficas que desde el siglo XVI al XVII en el que usted vivió y de muchas más cosas en las que España fue adelantada. Esa España que cuando usted dice que las artes se extinguen con ella, daba al mundo el Quijote de Miguel de Cervantes, el teatro de Lope de Vega, Calderón o Tirso de Molina, la poesía de Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora o Francisco de Quevedo, y la pintura de Velázquez, el Greco, Zurbarán o Murillo. Con solo un breve esquema de cuanto ha hecho España, es suficiente para que no solo exista para la historia universal, sino que ocupe un lugar destacado en ella, al contrario de lo que usted propaló. Le deseo, por tanto, un incómodo descanso en el mundo historiográfico en el que usted también negó un lugar a España. Madrid, enero de 2024. Muy buena respuesta, don Alfredo. He de decir que yo creo que esta parte la voy a sacar en un vídeo aparte, porque yo creo que esto puede ser una muy buena respuesta y una muy buena también documentación para todo aquel que quiera también saber un poco. Es un resumen. Has hecho un resumen de todo lo que expones en el libro. Yo creo que queda muy claro. La pregunta yo creo que es obvia, ¿no? ¿Qué le respondería en este caso a usted, Morvilliers? ¿Usted qué piensa que le respondería? ¿Le diría, ¿tiene razón o no? No, posiblemente que soy fascista. Eso pasa en la actualidad, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta entrevista, don Alfredo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, y hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por estar siempre ahí apoyando el canal. Estos vídeos divulgando sobre la historia de España pienso que son cada vez más necesarios y gracias hoy a la amabilidad de Alfredo Vilchez hemos podido tratar la leyenda negra una vez más en el canal. Vuelvo a repetir el libro Anatomía de la leyenda negra. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Suscríbanse, dejen su me gusta, comenten, compartan el vídeo, todo esto para seguir con energía y seguir defendiendo la historia de España por bandera. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.